Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la palabra del Señor. En el capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6, vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay muchos que tienen 5 panes, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recobran los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que habría de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Amén. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu está entre nosotros, ayudándonos a entenderla, iluminando nuestros corazones para que podamos apreciar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tu Espíritu y ruego que tu misericordia obra con él en nuestras vidas, no solo alumbrando nuestros corazones, sino transformándonos, de manera que Cristo sea suficiente para nosotros, que podamos salir de este lugar sabiendo que en él estamos completos y que hemos sido saciados. Señor, ayúdanos a comprender hoy que nada falta a los que confían en ti. Danos gracias, Señor, y también ruego tu misericordia. Habla a nuestros corazones hoy. En Cristo Jesús oramos. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, es la historia acerca de un milagro
Pero más que un milagro, el Señor quiere en esta mañana revelar el corazón de Cristo y también su carácter. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Juan, a diferencia de los demás textos de la Biblia, de los demás evangelios, este texto de hecho está en todos los evangelios. Si usted ve la concordancia, todo lo cuentan de una forma. Y Juan especialmente está usando esta historia con un propósito específico. Cada evangelista, cada uno de los 4 evangelios tiene una intención particular. Y usted ya conoce cuál es la intención de Juan, ¿verdad? Creo que lo ha repetido el anciano. ¿Cuál es la intención de Juan? Juan 20:31. Apréndase. ¿Para qué Juan escribió este evangelio? Estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La intención de Juan es que todo el mundo, todo el que lea este evangelio, crea. Hay un dato particular cuando leímos el texto, y es que Juan hace referencia, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Notan la distancia que Juan toma del pueblo judío? Hay una fiesta que celebran los judíos. Este evangelio no es para los judíos. Este evangelio es para judíos y para todos los términos de la tierra, para la iglesia universal. Para que creamos, para que nuestra fe sea afirmada. Así que, ¿qué busca el testimonio que leeremos hoy? Lo que busca Juan, la intención del autor, es que nuestra fe sea fortalecida. Y si no la tenemos, que tengamos confianza suficiente en Jesucristo. Así que vemos aquí también en nuestro texto que aparece una palabra. La gente entonces, versículo 14, al ver la señal. Estamos leyendo en Juan algo que uno puede ver muy evidentemente después del capítulo 2. Se le ha llamado el libro de las señales. Hay por lo menos 7 señales. Cada una de esas señales está proclamando de manera progresiva quién es Jesucristo. La señal que hemos visto hasta ahora, la de las bodas de Canaán, ¿recuerdan? Nos recordó, nos anticipa que Jesucristo es aquel que vino a hacer nuevas todas las cosas. Él es el Mesías prometido, el que vino a darnos vida en abundancia, vida nueva y abundante. Así como el Señor vino a hacer nuevas, vino a transformar este mundo. Además vimos la sanación en el día de reposo que causó gran escándalo, ¿se acuerdan? La vez pasada la última vez que veía Juan, en el capítulo anterior. Bueno, el Señor hizo este milagro con el propósito de mostrar que Él es el Señor del sábado. Él vino a darnos reposo eterno. No solamente vino a hacer nuevas todas las cosas, Él vino a darnos reposo. Ahora, las personas han visto estas señales y comienzan a buscar a Jesús desesperados. Ellos ven que el reino de los cielos ha venido, se ha acercado. Y a causa de las señales que han visto, ellos están buscando a Jesús por estas señales. Por supuesto, vemos aquí que la intención de Juan mostrarnos que las multitudes están buscando a Jesús. ¿Por qué? No por lo que Él es. De hecho, las señales revelan lo que Él es. Pero ellos están centrados no en lo que Él es, sino en las señales en sí mismas. Ellos buscan señales. Y eso es precisamente el problema que el texto revela. Las 7 señales de Juan quiere los milagros de Cristo, el pan que Cristo es. Pero no quiere a Cristo como aquel que una resurrección y una vida, el que vino a hacer nuevas todas las cosas, el que vino a perdonar nuestros pecados, el pan de vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores para nosotros. Y es la misma tendencia que hasta el día de hoy sigue. Nosotros vemos que muchos en la iglesia se acercan precisamente porque quieren que Cristo sea útil para ellos, que quite sus cargas, pero no quieren que gobiernen sus vidas.
que les provea un trabajito pago, pero quieren que sea el Señor de sus vidas. Queremos beneficios, pero sin la obediencia. Queremos que Cristo nos ayude, pero sin arrepentimiento. Queremos que Él consuele nuestras vidas porque estamos muy tristes y confundidos, pero no queremos que el Señor transforme nuestras vidas y nos aparte del pecado que amamos. Y por eso este texto nos confronta. Vemos aquí entonces esta mañana que el Señor va a mostrar, sí va a mostrar compasión, va a alimentar a las multitudes, pero lo que Él quiere enseñarnos hoy, lo que Él quiere revelarnos a través de estas señales, su autoridad. Él es el pan de vida, de quien dependemos, como leímos ahora en Isaías y en los salmos que estuvimos leyendo mientras cantábamos al Señor. Si Él retire su mano, perecemos. Él es el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Él es el pan de vida. Así que ese milagro apunta a Jesucristo como aquel sustentador de la vida, el Señor, quien tiene en sus manos las llaves de la muerte y de la vida. De Él dependen las naciones de la tierra. Y esto es lo que tenemos en nuestro texto. El vino no solamente llena estómagos, el vino darnos a entender que de Él dependemos, que necesitamos arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Él. Existimos para Él, vivimos para Él, de Él somos. De este milagro entonces se desprende que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Igual vamos a ver que estructura toda la sección a partir del capítulo 6. Si ustedes ven la limitación de los 5,000 títulos, Jesús camina sobre el mar, la autoridad que Él tiene sobre el mar está hablando exactamente de lo mismo. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Ellos no morirían porque Cristo es el pan de vida. Y luego el Señor les muestra o les revela una señal, les muestra su gloria al salvarlos de una tempestad. Y luego explícitamente les revela a sus discípulos que Él es el pan de vida. ¿Notan sus títulos? Alimentación, Jesús camina sobre el mar y Jesús el pan de vida. Toda esa sección nos muestra que Jesús es el pan de vida. Así que vemos una señal, una ilustración vívida de la señal, como ellos dependen de Cristo, y una declaración completa y gloriosa de esa verdad a la que apunta la señal. El Evangelio de Juan no deja cabos sueltos. La historia que nos cuenta no es una biografía de Jesús, es teología. Él quiere que nuestros corazones descansen en aquel que es el pan de vida. De Él dependemos, hermanos. Y espero que esta mañana salga de aquí confiado en Cristo. El Señor gobierna, el Señor reina sobre nosotros. Y para seguir nuestro texto esta mañana, voy a tomar cada uno de los verbos de Juan, los verbos importantes que Juan está usando para narrar la historia. Y en primer lugar vamos a ver cómo Jesús se fue o se retira, y se retira para reinar. Lo segundo que vemos aquí en otro verbo es que Jesús prueba, versículo 6. El Señor prueba para revelar nuestros corazones. Luego el Señor provee en su poder creador. Luego Cristo preserva con su fidelidad cuando dice que no se pierda nada. Y luego en el versículo 14 al 15, el Señor rechaza la falsa adoración. Así que tenemos aquí, para que recuerden el texto del sermón, el Señor se retira, prueba, provee, reserva y rechaza. 5 puntos para que usted memorice el texto. Fácil de memorizar, ¿verdad? En primer lugar, el Señor se retira o se va, se va al otro lado del mar de Galilea. Y aquí tenemos los primeros versículos, del 1 al 4. El texto comienza diciéndonos esto: después de esto, Jesús se retira, se va
al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Él estaba en la capital, estaba debatiendo con los fariseos que ya tenían toda la firme intención de matarlo, ¿recuerdan? Después del rechazo de los judíos en el capítulo 5, ellos ya quieren matarlo en sus corazones, porque Jesús establece que Él es Dios. Entonces ellos en su corazón dicen: no puede ser, hay que matar a este blasfemo cuando tenía razón. Después de eso, el Señor no se detiene en Jerusalén. Como le encarga a los discípulos, Él sacude el calzado de sus pies y se va a Galilea de los gentiles. Allí, al lago de Tiberias, al lado del mar de Tiberias. Aquí la palabra mar no significa el mar salado, sino un lago, donde normalmente los discípulos pescaban. De manera que Él se fue a este mar de Galilea, allí en Tiberias, después del rechazo de los líderes de Israel. Ellos quieren matar. Jesús aquí entonces no se está escondiendo. Y la razón por la que sabemos que Él no huye, no se esconde, es el uso que Pablo le da a esta palabra después de esto. Cada vez que tú encuentras en Juan, después de esto, está hablándonos de la providencia de Dios cumplida en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo está, después de esto, haciendo lo que el Padre le mandó hacer. Y no fue esconderse. El Padre le envió a predicar el Evangelio. Y es lo que Jesús va a hacer. Y es curioso que lo va a hacer en un monte. Él sube a esta montaña, aquí al lado del lago, para hacer lo que el Padre le dio a hacer. De manera que Juan no está haciendo aquí simplemente un relato, un comentario más de que vamos a contar la historia de Jesús en un monte. No es una ubicación geográfica. No, está más bien hablando de cómo el propósito de Dios no es alterado por la persecución de los judíos. De hecho, muchas veces querían tomar piedras para matar a Jesús. Dice que Él salía en medio de ellos para cumplir el propósito de Dios. Nadie puede detener el propósito de Dios. Jesús es el Señor. Y de manera muy vívida, jugamos aquí 4 verbos importantes que nos dan una razón para pensar que lo que Juan quiere mostrarnos es a un Cristo exaltado cumpliendo los propósitos de Dios. Noten, Él se fue. Luego el versículo más adelante, el 3 dice: entonces Jesús subió al monte y se sentó. ¿No es curioso? Se fue, subió y se sentó. Hay un eco aquí de qué. ¿Recuerdan Filipenses? Aquel que se humilló, Él se fue, dijo: me voy, ya no estaré más con vosotros. Dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, luego resucitó de la muerte, y luego subió y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, en su reposo eterno. Y es curioso porque antes el Señor estaba hablando del día de reposo, y todo el alboroto de por qué quería matarlo era porque Él estaba en el día de reposo, y dijo que Él es Jehová, el Señor del día de reposo. De manera que ahora el Señor está reposando en ese monte como un anticipo de su reposo eterno. De un anticipo de aquel día donde Él va a señorear sobre las obras de sus manos. Y escoge un monte para hacerlo. En la Biblia los montes son muy importantes. Cada vez que tú ves una escena en un monte, estás viendo principalmente la exaltación de Dios, la gloria de Dios, el reposo de Dios gobernando y liderando y pastoreando a su pueblo. La primera montaña la tenemos en el monte de Edén, ¿se acuerdan? Dios pastoreando, gobernando, legislando sobre Adán y Eva en el monte de Edén. Luego que Dios fue expulsado de esa montaña,
Dios va guiando a Israel hasta otro monte. ¿Se acuerdan cuál? El Sinaí. Y aquí la gloria de Dios desciende sobre ese monte santo y Dios pastorea a su pueblo, los alimenta en ese lugar y les da palabras de vida, su ley, los 10 mandamientos. Luego tenemos otro monte, el Carmelo. El Señor habla y profetiza sobre el pueblo con el profeta Elías. Y aquí el Señor muestra su gloria y su poder. Luego tenemos el monte de Sión, en Jerusalén. Cuando el Señor en su misericordia le permite a el hijo de David, a Salomón, ver cómo la gloria de Dios desciende sobre el monte de Sión. Y ese lugar se convierte en la casa de Dios y las puertas del cielo en medio de Israel. Aquí tenemos ahora a Jesús, que es el verdadero templo, que es Jehová, el Dios con nosotros, como dice Juan en el capítulo 1, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en otro monte, pastoreando a su pueblo. Él es el segundo Moisés. Y la postura es importante. No solamente aquí el monte es importante, el subir al monte, pero el hecho de que Jesús se sienta en ese monte para estar con sus discípulos y para enseñar a las multitudes también es importante. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes se sentaban para hacer la tarea de legislar? Se sentaban los maestros de Israel. Cuando se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿qué hacían? Legislar, dar instrucción acerca de la ley de Dios al pueblo. Luego tenemos que los reyes se sentaban en el trono, que era sucesión, para legislar y dar instrucción al pueblo. Cuando dice el texto que Jesús se sienta, entonces está mostrándonos un cuadro perfecto de un legislador celestial que ha venido a esta tierra a alimentar y a dar instrucción a su rebaño. Y está mostrándonos una ventana de la eternidad, a nuestro Dios exaltado, a nuestro Cristo exaltado, gobernándonos, trayendo libertad, liberación y vida eterna a nosotros. Así que ese increíble. Estamos viendo el señorío de Cristo en este mundo. Jehová, Dios con nosotros, ahora está hablando palabras de vida y va a alimentar y va a crear pan para alimentar estas multitudes. Juan quiere mostrarnos que Jesucristo es ese Dios exaltado que vino a darnos no solamente pan para llenar nuestro estómago, sino a salvarnos, a liberarnos, a traer un nuevo y mejor éxodo. Él es alguien superior a Moisés. Él es Jehová, el mismo Dios del Génesis, aquel que después de crear las obras de sus manos, hizo un día para sentarse y gobernar todas las cosas que había hecho. El Señor se sentó sobre su trono y no fue como el relojero que dejó todo hecho, él se fue o se sentó a descansar. No, el descanso y el reposo de Jehová es el señorío de Jehová sobre todas las obras de sus manos. No cae a tierra un pájaro sin su voluntad. No se cae un cabello a tierra sin su voluntad. Todas las cosas Él las sostiene con la palabra de su poder. De manera que el señorío de Cristo ahora se está haciendo evidente en este monte. Así como Jehová descansó, Cristo ahora reposa, gobierna sobre las obras de sus manos. Y hay un dato también interesante aquí, esta Pascua que estaba cerca, la Pascua de los judíos. Ya no es la nuestra, por supuesto. En la nuestra ya trasciende la de los judíos. ¿A qué apuntaba la Pascua de los judíos? Porque esa nota editorial de Juan. Juan quiere recordarnos que los judíos celebraban una fiesta que ya no celebramos nosotros. Ya las naciones gentiles, los cristianos de esta época no celebran la Pascua. ¿Y cuál es la razón? La razón es que nuestra Pascua es Cristo. Él es la señal a la que apuntaba el éxodo de Israel. En la Pascua se celebraba que un día Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a su monte santo para pastorearles y alimentarles, para tener comunión con ellos. ¿Han leído Éxodo 24?
¿Cómo culmina Éxodo? El Éxodo culmina en Éxodo 24, no en Éxodo 20. Ellos reciben la ley y luego comen en la presencia de Dios. Es comunión. Dios les da y ellos comen delante de la presencia de Dios. Y no mueren allí. Son pastoreados por Dios, redimidos por Jehová. ¿Y a causa de qué? A causa del cordero que murió en Egipto. Ellos no murieron delante de la presencia de Dios y en comunión con Dios. Y la razón no fue que se portaban bien. De hecho, se quejaron todo el tiempo mientras transitaban por el desierto. ¿Cuántas veces se quejaron, verdad? Como 3 veces. Hicieron cosas terribles delante de la presencia de Dios. Dijeron, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Nos hubiéramos quedado en Egipto ingratos todo el tiempo. Y sin embargo, Dios viene a ellos. Él les da de comer, ellos tienen comunión con Jehová. Y usted lee Éxodo 24 y Moisés dice, y no murieron. ¿Saben cuál fue la razón por la cual Israel murió al tener comunión con Dios? Porque el cordero murió. Alguien llevó sobre él el pecado de todo ese pueblo. La salida de Egipto fue una redención gloriosa, fue la redención de la iglesia del nuevo pacto, del antiguo pacto. La razón por la cual Israel no creció delante de la presencia de Dios fue porque Dios abrió un camino para poder encontrarse con Él. Y ese camino no es otro más que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba representando el Cordero de la Pascua. La sangre que fue puesta en los dinteles de las puertas de los hijos de Israel estaban anticipando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ellos estaban a crédito, en un sentido, gozando de esa bendición por la fe. Ellos pudieron salir de Egipto y no morir delante de la presencia de Dios a causa de aquel que tomó sus obligaciones factuales sobre sí. Ellos desobedecieron, ellos fueron rebeldes y Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Él murió para que nosotros muramos. Y Él es el Cordero obediente que tomó nuestra justicia y nos revistió de ella para presentarnos justos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Y fue la razón por la cual Israel murió del monte. Y es la razón por la cual ahora este nuevo monte, en este nuevo monte no hay rayos, ¿no? Jehová está con Israel, el Hijo eterno de Dios, del cual Juan en el capítulo 1 había dicho, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Jehová tabernaculizó y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la sustancia de la sombra del Antiguo Testamento y ahora está en medio de Israel. Jehová está aquí y ellos no mueren, son alimentados. Esas personas tienen malas motivaciones para buscarlo y no mueren, son alimentados. Qué increíble misericordia de Dios. Así que, hermanos, así gobierna Jesucristo. Este es un anticipo del glorioso gobierno de Cristo. Un día nos sentaremos en su mesa en el monte de Sion, no del terrenal, sino del celestial, y estaremos con Él para siempre. Y la razón por la que estaremos sentados a su mesa, teniendo comunión eterna con Él, no es a causa de nuestra justicia, sino de su justicia. Cristo es justicia nuestra. No es a causa de nuestras obras, sino de su obra. Y seremos alimentados y saciados por la eternidad, en su presencia, en su morada celestial. Y mientras tanto podemos aún disfrutar de su gobierno soberano. Porque Cristo ya se sentó en ese monte, está simplemente anticipando el hecho de que Dios le plació, después de la victoria de la cruz, tomar todas las cosas y ponerlas a los pies de Cristo y coronarlo de gloria. Ahora Cristo está sentado en los lugares celestiales y desde el cielo está reinando sobre todo. Hermanos, estamos viviendo en el mundo de nuestro Cristo. Y el mismo que repartió pan a estas multitudes que vamos a ver ahora, es el mismo que está sojuzgando todas las cosas en el día de hoy. ¿Cómo tener miedo?
Si el Señor reina, nosotros debemos de gozar también con Él, sabiendo que en Él ya tenemos un lugar en el cielo y que en Él aún todas las cosas en nuestra vida nos puedan llevar bien. Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es lo primero que el texto nos revela. Antes del milagro, vemos al Cristo exaltado, señoreando sobre su pueblo. En segundo lugar, la prueba. La prueba. ¿Para qué Dios nos prueba? Él prueba nuestra incredulidad. El versículo del 5 al 9 dice que Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud que venía hacia él y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y no tener pero. ¿Será que Jesús no sabía qué hacer? Todo lo que vimos en el primer punto no tiene sentido entonces, porque Él no sabe qué hacer. Él es un rey, pero no sabe qué hacer. Él es el todopoderoso Dios que está ahí sentado, legislando y no sabe qué hacer. No, ¿qué dice Juan? ¿Ven la nota de Juan? Juan nos dice que Él decía eso ¿para qué? Para probarnos. Antes de que Israel llegara al monte Sinaí, dice que Dios los pasó por el desierto. ¿Para qué? Para probarlos, para saber lo que había en sus corazones, porque había mucha autosuficiencia en ellos. Dios los había sacado de Egipto, pero ellos estaban pensando, ¿ahora qué hacemos para comer? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Como que todavía no han entendido que dependen de Dios. O sea, Dios destruyó el mejor ejército del mundo, que era el ejército de los egipcios. Pero ahora ellos sospechan que Dios los va a dejar a mitad del camino y no los va a llevar a la tierra que fluye leche. Así que Dios los lleva por el desierto primero para que ellos vean lo que hay en sus corazones. ¿Ven? El Señor está aquí no simplemente buscando organizar la logística del evento. Entonces el Señor aquí no es un maestro de ceremonias que va a hacer una logística y le pregunta a Felipe qué hacer. No, Él es el Señor exaltado que sabe qué hacer, pero que tiene una intención, y es probar el corazón de Felipe, de Andrés, especialmente de los que Él está tratando ahora, y de los discípulos más cercanos. ¿Qué van a hacer? Ustedes se supone que van a ser los apóstoles, los que van a llevar a cabo la misión de la iglesia. A ver cómo es que van a llevar a cabo la misión de la iglesia, a ver qué es lo que va a hacer alguien. Se va a preguntar si hay un plan o no para hacer las cosas. A ver cuál va a ser la respuesta. Y lo lleva al desierto, ¿cierto? Juan no está aquí hablándonos de algo logístico, está hablándonos de algo increíble. Esto es muy pedagógico. Jesús dice levanta los ojos. Cada vez que Jesús levanta los ojos en Juan es para tener compasión y para ejercer su dominio en favor de los suyos. Busque cuando Juan dice que Jesús levanta los ojos y vio a Lázaro, se compadeció de las mujeres y lo resucitó. Es decir, cuando Jesús levanta los ojos siempre es porque va a actuar. Y cuando nos preguntan, no es porque Él espera que digamos, Señor, confiamos en ti, en tus promesas. La prueba no tiene como fin descubrir algo desconocido para Jesús, porque Jesús conoce el corazón de la gente. De hecho, Él sabía que la gente se estaba acercando porque tenía que pan, comida, milagros. Él los conoce. Lo que busca la pregunta de Jesús es revelar aquellas cosas que no han madurado en el corazón de sus discípulos. Revelar lo que todavía está allí para que entendamos, wow, qué incrédulo soy. Y mire lo que Dios puede hacer. Yo soy muy incrédulo. Él está buscando arrepentimiento y confianza. Arrepentimiento y fe. A la pregunta de Jesús, ¿cómo responde Felipe? Felipe hace cálculos muy humanos. Señor, recoge la plata, 200 denarios tenemos.
y no alcanza para comprar pan. Eran 5.000 personas, 5.000 hombres, y por lo menos eran más o menos 14.000 personas entre mujeres y niños. Dicen los expertos, si cada papá lleva a su esposa y a sus hijos que eran numerosos. Así que tenemos aquí una gran cantidad de gente. Ahora, si tuvieran la suficiente plata, ¿qué panadería va a hacer 14.000 panes? ¿Qué restaurante va a tener, si hemos ido a un restaurante, 30 personas de una vez y se demoran 5 horas para atendernos? Imagínense un restaurante, ¿cuántos para 14.000? ¿Qué restaurante en Galilea daría abasto para tanta gente? Jesús nos pone frente a una ¿qué? Imposibilidad. Pero ellos ¿qué creen? Bueno, puede ser posible. Tenemos, bueno, por lo menos tenemos 200 denarios, tal vez haya más plata, lo que hubieran considerado en las panaderías. ¿Cierto? Luego Andrés habla. Y Andrés es un poquito más creativo, ¿cierto? Pero un poquito nomás. Ah, Señor, encontré un muchacho. Él tiene 5 panes y 2 peces. Esto para tantos. O sea, 5 panecitos con arepas nuestras, además de la paisa, que se le junta el pescadito, que son sardinas. O sea, no era nada para alimentar a la gente. Era el desayuno de él, tal vez, o el almuerzo del muchacho. Él sí se aperó, los demás no. De manera que el Señor toma esos 5 panes y esos 2 peces y dice, bueno, pues algo es algo, ¿no? Está bien, Andrés, creo que lo felicita ahí. Vamos a ver cómo repartimos esto. Los liberales dicen que lo que pasó acá, el muchacho que tenía los 5 panes los entregó y los donó, pero la gente que estaba alrededor, algunos traían muchas cosas pero que compartir. Así que la actitud del muchacho hizo que cuando Jesús levantara los peces y los panes y orara por ellos, dio a los discípulos, la gente vio eso y dijo, wow, qué enseñanza tan increíble, voy a repartir lo que tengo. Y comenzaron a repartir lo que tenían en la lonchera todos. Y todos comieron y se saciaron porque había mucha gente tacaña que fue despertada por el muchacho que dio esos 5 panes. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia. Jesucristo va a crear pan como lo hizo Israel en el desierto. Claro, los liberales no creen en Dios, no creen que exista Dios que puede suplir las necesidades nuestras. Si usted ha sido convertido en su corazón, usted sabe que sí existe Dios. Yo sé de dónde me sacó Cristo, sé quién era y sé a quién he creído. Y yo sí miro mi vida en el pasado y veo lo porquería que era y la gracia con la que Cristo me revistió. Yo todavía no lo puedo ver. Los que han sido convertidos a la fe saben que hay milagros, porque aquí hay piedra de testimonio de esos milagros. Y saben que Dios hace cosas imposibles. Era matemáticamente imposible que alguien como yo pudiera estar predicando, ¿no? ¿Qué? Nadie daba un peso por eso. De hecho, ni yo quería. No me veía haciendo eso. Me burlaba de la gente que hacía eso. ¿No crees en los milagros? Bueno, aquí tenemos uno de ellos. Jesucristo va a hacer llover maná, como Dios hizo llover maná del cielo en Éxodo 16. Dios está probando el corazón de ellos para mostrarle a esta gente incrédula que Él es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Tú no tienes que hacer cálculos para hacer la obra de Dios. Tú tienes que hacer la obra de Dios y esperar que Él haga lo suyo. Tú tienes que ser fiel y esperar que Él haga lo suyo. Este mes estamos, bueno, el mes pasado celebramos la historia de la Reforma Protestante. Y me encanta,
Porque mientras los católicos romanos hacían cruzadas y asesinaban gente para imponer su dominio sobre las naciones a través de la fuerza y la espada, Lutero decía, burlándose del Papa: mientras yo tomaba cerveza con mis amigos, el Señor con su palabra hacía lo suyo en medio de las naciones. Es decir, Lutero lo que hacía era predicar la palabra, y cuando menos se dio cuenta, mientras él estaba descansando, el Señor estaba haciendo una revolución y trayendo muchos convertidos a Cristo. ¿No es increíble? No es con la fuerza. Él es el que hace la obra. Y eso es ser reformado, es descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que el Señor es el que hace la obra, mientras nosotros permanecemos fieles, haciendo lo que nos corresponde en nuestro lugar. Tranquilos. A veces pensamos que somos el Salvador, no el Redentor. Eso es mucho orgullo. Pensar que somos los redentores de este mundo, que si yo me muero, ¿qué será de la iglesia sin mí? Yo no soy necesario. Ninguno de ustedes es necesario, pero Dios le place darle a usted y multiplicarle a usted para que dé a otros por gracia. El Señor ya sabe el resultado y está aquí probando los corazones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando se ponen las cosas difíciles? En tu casa, en la iglesia, el Señor sigue probando nuestros corazones. Y a veces Él nos pone, nos coloca deliberadamente frente a una imposibilidad. ¿Para qué? No para avergonzarte, para decir, ay, qué increíble, si ves como que fue, como que misa, si ves cómo estás humillado. A veces nos imaginamos que eso es así, ¿no? Mira lo que me pone. Él te pone en esa situación para mostrarse que Él es suficiente, que Él es el que lo hace, que Él es el que provee, Él es el que te sustenta. Cuando nos vemos sin recursos, no estamos solos, Él está con nosotros. No hay justo que mendigue pan, dice la palabra de Dios. En nuestra incredulidad calculamos, concluimos y decimos no alcanza. Pero una fe madura que dice, Señor, no tengo, estoy vaciado, pero tú sabes qué hacer. Tú sabes qué hacer. ¿Cuántas veces lo he encontrado así? Y a veces se nos olvida. Y el Señor siempre hace resumen. Nunca el Señor ha sido infiel con nosotros. Nunca. ¿Dónde compraremos pan? Dice el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Te está probando el Señor hoy? La respuesta que Él espera de ti no es un cálculo, sino una confesión. Señor, toma el control. Dinos qué hacer. ¿Vivirán estos huesos secos? Señor, solo tú lo sabes. Bueno, confías en mí, qué bueno, Ezequiel, profetiza. Y Ezequiel comenzó a profetizar, y ¿qué sucedió? Esos huesos vivieron. Es la respuesta que Dios espera de ti. Señor, tú lo sabes. Y eres más sabio que yo y más poderoso de lo que son mis fuerzas. ¿Cómo después de la prueba ahora Cristo revela su poder? Prueba, poder. Tercer punto. Retiro, prueba, poder. Juan 6, 10 y 11. Hagan que la gente se siga. Dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. Entonces Jesús tomó los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. O sea que hasta el más goloso comió todo
lo que querían. Ni siquiera lo suficiente, sino lo que querían. Salieron con el estómago recontra súper hiper lleno. ¿Ven? Este pasaje es una obra de un creador de Dios, Cristo, el creador está en eso. El mismo que formó todas las cosas en Génesis, por la palabra de su poder, está multiplicando estos panes y estos peces. Jesús comienza dando una orden aquí. Hagan que la gente se siente. Bueno, esto logísticamente es apropiado, sí, pero no es logística. Recuerden, Juan nunca habla de logística, no le interesa la logística, le interesa la teología. Él es un teólogo, un contador de buenas historias. Él quiere que pienses en teología. Y después dice, y había mucha hierba verde en ese lugar. ¿Qué quiere comunicarnos? ¿A qué se le parece esta escena? Mucha hierba verde. Y el Señor dice, hagan que se sienten para que coman esta hierba verde. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es la teología de la salvación. Habiendo dado gracias, noten la secuencia, lo partió y dio. ¿A qué se te parece? La Santa Cena. La provisión de Cristo fluye de su muerte vicaria. Él dispensa gracia porque Él llevó la iniquidad de todos nosotros en esa cruz. De Él puede fluir redención, sostenimiento, vida eterna, paz, confianza en nuestras vidas, solo porque Él es el Cordero que murió en el madero. Las palabras son intencionales para que sepan, para que sepamos nosotros hoy que lo que Jesús está haciendo aquí es dar desproporcionadamente gracias a esta gente que no merecía, sino el infierno, pastoreando a esta gente, porque Él los tomó por su rebaño, a causa de que Él va a dar la vida por ellos en la cruz del Calvario. Este milagro es una parábola viviente del Evangelio. Él puede ser nuestro pastor porque fue nuestro redentor. Y les dio cuanto querían. Gracia rebosante. Hermanos, cuando le traen los 200 denarios a Jesús, Él se impresiona. Cuando le traen los panes y los peces, está impresionado. ¡Wow! ¡Qué increíble la fe! Pero es todo lo que podemos dar de Jesús. Cálculos. Cuando tenemos consistorio y hacemos planes para cada año, siempre yo le recuerdo a mis consiervos amados, hermanos, vamos a hacer planes. Pero los cálculos que hacemos, es lo único que le podemos dar a Dios, esos son los cálculos. El punto es: yo no quiero enojarme con Él cuando tiene otro plan para mí. Yo no quiero ni siquiera sospechar o imaginar lo que Él puede hacer. Con eso tampoco que le podemos ofrecer. Planes, cuentas, presupuesto, ¿qué es eso? Impresiona que hay presupuestos tan increíbles que hace la iglesia Abraham. Pero miren cómo abrir, es lo que podemos darle. Pero dependemos realmente de eso. Dependemos de que tenemos un ahorrito para la pensión. Tú sabes que todo eso se puede ir al piso, que todo se lo pueden robar. Depende de tu trabajo. Yo tengo una pareja que me decía: pastor, tenemos el trabajo más estable, qué bueno que podemos servir a Dios. Y yo dije para mis adentros: wow, Señor, ayúdanos. Y el Señor les ayudó. Quebró una empresa petrolera, la más increíble en la que alguien puede trabajar en Colombia. La quebró. Y ahora son felices, porque conocen mucho más a Dios que antes.
¿Sabes lo que Dios puede hacer para que tú aprendas que no es por tu esfuerzo? No es por lo que tú estés haciendo, no es por la empresa. Hay familias que migraron a Argentina porque estaban buscando la mejor vida y se encendió la guerra en Argentina. Hay gente que migra a otros países buscando una mejor vida y comienzan los líos allá. ¿En dónde te estás refugiando? ¿Dónde se ha puesto tu confianza? Dicho de otro modo, la fe no consiste en tener lo suficiente, en hacer lo suficiente, en poner nuestra mirada en las cosas que tenemos o que están en nuestro alrededor. La fe consiste en entregarnos totalmente a aquel que sí es suficiente, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hermano, que no te paralice el pánico de Felipe, las cuentas de Felipe. El Señor no multiplica lo que tú guardas pecaminosamente y lo reservas por temor. ¿Se acuerdan del hombre que guardó un denario por temor? ¿Qué dijo el Señor? Échenlo de pies y manos, porque no hizo lo que tenía que hacer por miedo de perder lo poquito que tenía. Señores, que tenemos el ahorrito para que una bendición que se pierde el ahorrito, con pies y manos al infierno. De eso no se trata la vida cristiana. La fe se revela con sus frutos. Y los frutos es un descanso constante en la provisión del Señor. Mientras hacemos lo que Él nos mandó a hacer, sin miedo, sabiendo que Él es el que multiplica los 3 denarios o los 5 denarios. Él es el que hace la obra de sus manos. No dependemos de nuestros recursos, sino de los suyos para hacer su vida. Y esto aplica para tu familia, para la iglesia. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Preserva. La cuarta palabra, preservación. Preserva por su fidelidad. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierdan nada. Oigan bien. Aquel milagro llega al clímax. Todos estaban saciados, pero Cristo aún no terminaba. Tengo una cosa más que enseñar a sus discípulos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 12, ¿verdad? ¿Cuántas cestas sonaron? 12. ¿Listo? El Señor quiere enseñar algo a estos jóvenes. Esto no es, hermanos, sufrir pancito porque les va a acabar en cualquier momento. Administrelo bien porque se les va a acabar. No, era pan y pescado que el otro día estaba allá. Es en el lugar como el de el Señor está aquí también enseñándonos teología. ¿Ok? La iglesia, ¿sobre quién se va a fundar? Sobre los 12 apóstoles. ¿Ok? La iglesia descansa sobre los 12 apóstoles. Los apóstoles tenían que entender que porque esas cestas estaban llenas, porque su ministerio podía ser fructífero. ¿Por el esfuerzo de ellos? ¿Por el cálculo de ellos? No. Por el milagro de la palabra de Cristo. La palabra es la que hace su trabajo. ¿Quién tiene esas cestas delante de sus ojos? Cada uno tenía una cesta delante de ellos. ¿Quién tiene esas cestas? Cristo, por el poder de su palabra. Así que ellos se iban a ser pescadores de hombres. Esos peces que tenían allí en esas cestas solamente podían estar llenos por la suficiencia de Cristo, por el poder de la palabra de Cristo. Ellos tenían que entender eso. Hermanos, qué lección tan increíble. Además, el Señor añade otra cosa que va a decir en Juan más adelante. Nada de esto es un desperdicio. Dice aquí: recojan los pedazos que sobran. ¿Cuáles? Recojan ustedes y no desperdicien nada. Cuiden eso. Es decir, el hecho de que el Señor traiga los que han de ser salvos a la iglesia y puedan darle a un hombre la capacidad
de poder predicar su palabra y por el cual su palabra llegue a las redes de la iglesia. Esto no implica que él sea irresponsable para no cuidar de lo que es de Cristo. No, que no se pierda nada. ¿No fue este el corazón de Pedro y de Pablo? Dice que él tenía continuo dolor en su corazón para que no se perdiera ninguno de los discípulos de Cristo. Él continuamente estaba orando para que la iglesia perseverara, permaneciera hasta el final. ¿Cuál es la tarea y el trabajo de un pastor entonces, de los ancianos de la iglesia? Orar por el rebaño que Cristo trae para que no se pierda nada. Además, esa perseverancia de los santos depende enteramente de Cristo. Las mismas palabras exactas están en Juan 6:39. Esta es la voluntad de mi Padre que me dio, que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día siguiente. Y usted dirá, ay, pero los pastores me descuidan, no están cumpliendo su trabajo. Tendrán que dar cuenta al Señor. Pero una cosa sí sé, hay un pastor que sí es superior al pastor de la iglesia, y es Cristo nuestro Señor. Y Él dice que no se le perderá ninguna oveja. Él, como el Dios omnipotente que es, no permitirá que ninguno se pierda. En gloria, en las bodas del Cordero, no habrán sillas vacías. No van a brindar por el ausente, como el 31 brindamos las familias. No habrá lágrimas, porque falta alguien. Habrá lágrimas, pero de gozo, de gratitud. Todas esas sillas se llenarán. Y la razón no fue el pastor de la iglesia. La razón fue el gran pastor, el buen pastor, que prometió que ninguno de nosotros perecería. La obra que Él comenzó en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero cuando un pastor es fiel, está simplemente haciendo el trabajo del Señor. No está haciendo algo extra, porque no soy yo el que puedo preservar a las personas. Tengo que descansar en que el buen pastor es el que hace el trabajo. La perseverancia de los santos no es nada más y nada menos que la perseverancia de Cristo en la iglesia. Así que el Señor, hermanos, no solamente da provisión completa, Él preserva. Él preserva. El Señor proveyó, transformó a los escépticos en mayordomos de su gracia, pero les muestra que Él es el Dios todo suficiente que preserva a los suyos. Él no desperdicia las migajas de las almas. Ni el que tiene la fe más pequeña dejará de perseverar. Así que, hermanos, den gracias a Dios por su perseverancia. Y en quinto lugar, Jesús rechaza la falsa adoración para asegurar la verdadera adoración. La gente entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que habría de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y hacerle reír por la fuerza, se retiró solo otra vez al monte. Hermanos, el milagro termina no solo con la abundancia. Aquí todos se saciaron, pero ¿qué? La maravilla. Pero el corazón, no. Sus corazones estaban vacíos. ¿Y cuál fue la razón? Sus motivaciones. La motivación con la que buscas a Cristo cuenta. Porque Cristo no es aquel que vino a llenar tu estómago. No vienes a la iglesia a ver si consigo novia, a ver si me caso, a ver si hago amigos. Tú vienes con esas motivaciones a la iglesia. ¿Sabes qué? Vas a quedar así.
Aquí hay buenas muchachas, ¿no? Van a ser una buena muchacha. Seguramente no te sale buena porque todos aquí somos malos, como si no sabías. ¿Cierto? Ahora, no es que no, porque tal vez consiga el trabajo, bueno, ¿y qué? ¿Te llenará el trabajo? ¿Te saciará eso? Amistades. ¿Sabes que las amistades de la iglesia te defraudan? Que te van a herir, te van a defraudar, te van a hacer la vida de cuadritos. ¿Sabes por qué? Porque son igualitos que tú. Pecadores que defraudan a otros. ¿Con qué motivación vienes a la iglesia? ¿Quieres hacer de Cristo el mago de la lámpara de la vida, que cumple tus sueños de soledad? ¿O te vas a someter a Él como tu Señor? Ellos querían someter a Cristo por la fuerza. ¿Es de Juan? Querían hacerlo rey por la. Es lo que prosperidad. Fuerza, forzan las fuerza por la fuerza para hacerle decir lo que no dice y prometer a la gente lo que no promete. Y nos venden el Cristo que el Padre paga. Un Cristo que no es Señor, sino el mago de la lámpara de la vida, que vino a sanar, a hacer posible. Pero ese no es el Cristo de la Escritura, y Cristo no quiere esto, y Él se retira, se retira. El hecho de que Él se vaya de un lugar no quiere decir que Él no les haya dado mal. ¿Sabías que a veces funciona la doctrina de la prosperidad? Hay mucha gente contenta allí porque se le dio el milagrito, pero Dios no está allí. Pero tienen pan y están saciados. ¿Sabes por qué se perdió Sodoma y Gomorra? Por la abundancia de pan. De hecho, tenían tanto pan que hasta eran ociosos. Era el mundo idílico que quieren los que hoy quieren formar este mundo utópico. ¿Han escuchado a Sam Altman de la IA hablar? Él quiere este mundo donde todos tengan el tiempo suficiente para pasar la vida, tener una provisión universal y que las máquinas hagan el trabajo. Es el mundo ideal, ¿verdad? Las máquinas hacen todo, recibimos una renta para ser productivos, pasear, gozar, disfrutar y supervisar lo que las máquinas hacen 3 días o 2 días de la semana. Qué chévere, ¿cierto? Pero ese no es el mundo de Dios. ¿Será que Dios les puede prohibir eso? No le dio saciedad de pan a Sodoma y Gomorra. No escogió Lot este lugar para habitar porque tenían abundancia de pan y era muy próspero. No había en ese lugar paz y seguridad. Y no dice Apocalipsis que cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. ¿Cuál es el mundo que tú sueñas? ¿El utópico que está en la mente de los perversos de este mundo, de los sabios de este mundo? ¿O el mundo real, que es un mundo caído, donde somos tentados también en medio de la abundancia y donde somos desviados de Cristo por medio de la abundancia y no entendemos que aún en medio de la abundancia le necesitamos a Él constantemente? Necesitamos depender de Él. Necesitamos seguir viviendo para Él, no para nuestros deleites. Necesitamos seguir haciendo el trabajo de Él, no legasaneando. El mundo en el que Dios nos puso es un mundo que Él llama el desierto. No es un lugar para descansar, es un lugar para caminar, para transitar.
Es un lugar donde tenemos que invertir nuestras vidas. Si es que hay abundancia, invertir lo que Él nos da, y Él pedirá y demandará de eso para el avance de su reino, para saciar a otros del pan que no tiene, de Cristo. Es la única esperanza en este mundo. Y por eso, si es que hay reino universal y todo está en paz, nosotros seremos el problema de este mundo. Porque le diremos a los hombres que no hay paz aparte de Cristo. Le diremos a un mundo que es universalista en su forma de pensar, que hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Cristo. Y que no hay salvación aparte de Él. Que la ira de Dios se acerca. Que los idólatras no verán a Dios. Ni los afeminados, ni los borrachos. Seremos marginados, pero aún así Dios nos mostrará que Él seguirá siendo suficiente. Hermanos, a eso he venido esta mañana. A contarles no dónde llenar sus estómagos, sino quién puede satisfacer su corazón. Cuando un corazón está satisfecho en Cristo, no importa si hay abundancia o escasez, como dijo Pablo. Con todo lo podremos en Él porque Él nos fortalece. Él nos es suficiente. Él es todo lo que tú necesitas. Por eso rinde a Él esta mañana. Entrégale tus cálculos a Él esta mañana. Entrégate completo a Él esta mañana. Entrégale los pocos recursos que tienes para su gloria a Él esta mañana. Y es hora de multiplicarnos para saciar la sed y hambre de muchos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por abrir nuestros corazones para entender que estamos y podemos estar satisfechos en Cristo nuestro Señor. Señor, bendice tu palabra y hazla fructífera en nuestros corazones, de manera que salgamos de aquí más dependientes de ti, de tu gracia y de tu poder, sabiendo que en ti somos más que vencedores, porque nos amaste. Y si diste la vida por nosotros, ¿cómo no darás las demás cosas? Señor, en Cristo todo es nuestro, pero apartados de Él, solo somos miserables, solo estamos desnudos, avergonzados, somos ciegos, muertos. Porque sin nada podemos hacer. Gracias damos por tu Espíritu que nos une a Cristo, que es el autor de la vida. Y en Él podemos ser activos, servimos.